¿Qué tal, amigos? Bueno, hoy estamos con un video diferente en el canal, ya que no vamos a hablar de lo que acostumbramos a hablar normalmente, que es el conflicto en Medio Oriente, sino que invité a mi amigo Juan Carlos para hablar sobre lo que no nos enseñan en la escuela en Uruguay y entender qué es el País Vasco. Porque primero que nada, buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido. Te cuento que acá en Uruguay Mm. nos enseñan en la escuela que en la península ibérica está España y está Portugal. Punto. ¿Qué sabemos de España? Y bueno, que tienen reyes. Y no se estudia mucho más en Uruguay sobre lo que es España. Y en este último tiempo, yo me manifiesto humildemente ignorante en todo esto. Siempre supe que evidentemente España estaba dividido en regiones, pero nunca he ahondado a fondo para saber bien cada región, qué historia tiene, por qué forma parte de España. Y bueno, eh, hoy contigo vamos a hablar un poco del País Vasco y por qué el País Vasco es España, pero por qué, por ejemplo, cuando juega España contra Alemania, vos querés que gane Alemania. Bienvenido, Juan Carlos. Bien, gracias. Tiene su razón de actualidad, porque ahora que Donald Trump quiere eliminar las armas para Ucrania, tenemos a Volodymyr Zelensky, que es un héroe que se mantuvo firme y el día 22-24 de febrero de 2022 dijo, cuando le ofrecieron un avión para sacarle de allí, dijo, no me mandéis aviones, no me mandéis ninguna foto, ni abrazos, mandadme balas, mandadme armas, porque yo me quedo aquí y voy a defenderme. Cosa que hizo el Endacari Aguirre en el año 36, después del golpe de Estado del 18 de julio de Franco, en 1936. Como mañana es el día 24, y hay un aniversario, 500 aniversario de la batalla de Pavía, en el que Francisco I, rey de Francia, fue capturado, pero había otro rey en esa batalla. Era Enrique II de Navarra, rey de Navarra que luchaba al lado de Francisco I. ¿Contra los españoles? Sí, contra los españoles, con un regimiento de gascones, que gascón, a que suena mucho a vasco, pues sí, por algunas razones, con lo cual alguien puede preguntarse, pero ¿cómo demonios los vascos luchaban también con el rey de Francia? Bueno, pues esta dualidad que están los vascos al norte del Pirineo y al sur. Pero, como iba a decir, este programa en parte surge porque esta mañana he estado en una manifestación precisamente por este tercer aniversario de la criminal acción de Rusia invadiendo el territorio ucraniano. Y se me ocurrió sacarme una foto al lado de la Plaza Moyúa, en Bilbao. Solemos decir que Bilbao es el centro del universo, así de humildes somos los de Bilbao. Bueno, pues al pasártela, pues me preguntaste, ¿pero este quién es? Pues es el Endacari Aguirre, que nació en el año 1904, aquí en Bilbao, y fue precisamente el primer Lehendakari. Seguramente recordarás a Miki Marcus, que fue el primer aluf desde los tiempos bíblicos por parte de Israel. Pues digamos que en términos políticos el primer Lehendakari es precisamente José Antonio Aguirre, con el pasado respecto de cómo se hizo el elemento jurídico político, que es el Estatuto de Autonomía, que es una especie de constitución para la región vasca, y que se pudo implementar el día 7 de octubre de 1936, y durante 9 meses se implementó ese régimen especial sobre tierra vasca antes de tener que ir al exilio. Es una persona bastante fascinante y que lamentablemente fallecería en 1960. Tan solo vivió 56 años. Bien, pero ¿cuándo podemos decir que nace la nacionalidad vasca? Hombre, eso es complicado porque una cosa es tener conciencia de ser un pueblo distinto. Otra, tener escritos que puedan establecer esa idea. Y otra, que haya esa transformación del concepto nación, de ser una nación, a un concepto de institucionalidad estatal.
cosa que en buena medida en todo el mundo sucede a partir de la Revolución Francesa, sobre todo en el periodo romántico del siglo XIX. Por eso, por muchos que quieran decir, mi nación es milenaria, y es cierto, la nación puede ser milenaria, pero la configuración estatal es normalmente en todos los estados del mundo bastante moderna. Solemos hablar de que el pueblo vasco es uno de los más antiguos de Europa. La lengua todavía no se sabe cuál es el origen, es misterio. Cuál es endógeno, bereber, georgiano, de la zona de los Balcanes. Hay muchas hipótesis. Digo lo del idioma porque el idioma suele ser diferenciador respecto de un pueblo que tenga un idioma distinto. Es una casuística que lo identifica. Luego nos encontramos con diferentes estructuras jurídico-políticas en la etapa de la unificación bajo el Imperio Romano, lo cual ciertamente resulta curioso. Algunos pueblos les permitió tener un paraguas en el que pudieron, lo cual a veces este tipo de dificultades, recuerdo aquí que el pueblo judío tiene la codificación de la Torá en buena medida gracias a una desgracia horrible como es su presencia en Babilonia. Pero precisamente ese extrañamiento obliga, para no perder las señas de identidad del pueblo judío, a tenerlas que repetir una y otra vez, a tenerlas bien claras, para cuando volvió a Tierra Santa, para cuando volvió a Israel, tener ya la misma identidad que cuando fueron expurgados. No sé si me llego a explicar respecto del concepto. En el caso vasco tenemos, no diré exactamente lo mismo, pero yo tengo para mí que con el Imperio Romano y tener esa sensación de seguridad y tener una idea de vosotros organizaros como queráis mientras me respetéis el panteón religioso, el culto imperial, y me pagáis un dinero cada cierto tiempo, pues más o menos Roma estaba más o menos tranquila. En general, tenemos claro luego de lo de Bar Kokhba. Con lo cual, a partir de ahí, pues tenemos un periodo, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, con algo que se llamaba los bagaudas, que eran una suerte de partidas que había por ahí, y luego configuración de lo que supuso el Reino de Navarra en el siglo VII-VIII. Estamos hablando de la etapa de Carlomagno, que precisamente es derrotado en Orreaga, en Noain. Noain no, perdón. Noain es la zona, es el aeropuerto de Pamplona. Me refiero a Mayún, esta zona norte, que es donde Carlos Martel, ¿no? Seguramente le sonará bastante, es el nombre de Carlos Martel, que era uno de los subordinados de Carlomagno, y en esa situación de la marca hispánica, cuando vuelve, intenta retornar con el rabo entre las piernas, es derrotado precisamente en la montaña navarra. Ahí tendríamos el origen en parte del reino de Navarra, que, como diría mi amigo José Ambeloki, un poco a semejanza de lo que podemos ver en Asterix y Obelix, aquel líder que tiene el pavés, pero el pavés es levantado porque nos que somos más que vos, es decir, los que levantan al rey en pavés, le dicen, nos que somos más que vos, os hacemos rey para que respetéis nuestras normas. Es decir, era un quid pro quo. Nosotros aceptamos que tú eres el rey, pero las normas que limitan tu poder, tú las vas a jurar. Y ese es el concepto de foralidad en buena medida. Y luego, cuando decae en el siglo XIV-XV lo que es el reino de Navarra, emerge el señorío de Vizcaya, que acabará desapareciendo en 1876. Mira, acá en Uruguay, digamos, en la escuela, al menos en mi época, cuando yo iba a la escuela hace mucho tiempo, fines de los 70, principios de los 80, uno aprendía de España a partir del año 1492, lógicamente por el descubrimiento de América. En aquel momento gobernaba la reina Isabel. En aquel momento, ¿en qué andaba lo que hoy en día es el País Vasco, para irnos ubicando en el espacio-tiempo?
el País Vasco había logrado un poquito antes, a través fundamentalmente del señor Vizcaya, que el País Vasco está ahora distribuido entre lo que son los territorios históricos de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, y en el Estado francés hay 3 territorios, Navarra Baja, Suberoa y Lapurdi. Y a veces está la situación respecto de que la Navarra, tanto la francesa como la española, serían una. Salvando las distancias como sucede respecto de Osetia del Norte y Osetia del Sur, que una está en Georgia y otra está en Rusia. En ese momento... Una pregunta, perdón. Tú, por sí, ejemplo, tu pasaporte es español, no es vasco, es español, ¿correcto? si lo tuviera, sí, pero técnicamente no tengo pasaporte porque con el DNI me basta y me sobra para los movimientos que hago. El documento Perfecto, sí, nacional de identidad. para moverse en Europa no precisas pasaporte. Pero la pregunta es, si quisieras tener un pasaporte francés, más allá de la Comunidad Económica Europea y todos esos beneficios, ¿podrías tenerlo o no? ¿O legalmente sos español y nada más? Como no tengo ningún vínculo en el lado francés, pues probablemente no me lo concederían así de buenas a primeras. Iba a decir que en ese siglo XIV-XV se estableció lo que se llamaba el fuero viejo, que es una especie de constitución, y luego con los reyes católicos, que es cuando se hizo esa transición también al comienzo del siglo XVI, se produce la nueva redacción, que es el fuero nuevo. Los vascos, es decir, en aquel caso los vizcaínos, tal y como viene en el Quijote, que habla de un vizcaíno, a pesar de que técnicamente hoy ese vizcaíno sería parte de la provincia de Guipúzcoa, estaban muy, muy, muy ligados a Isabel la Católica. La apoyaron desde muy pronto en sus luchas, porque antes de Isabel había habido una guerra civil con los Tartámara en Castilla, y ese apoyo luego significó un respeto al sistema foral que se estaba consolidando y se estaba edificando en el marco jurídico político. Y luego, hasta Fernando VII, estamos hablando de hasta comienzos del siglo XIX, había una especie de monarquía plural. Me refiero a la gente que piensa hoy en Carlos III, piensa que es rey de Canadá, es rey de Australia, es rey de Inglaterra, es rey de varios reinos, pero la misma persona. Isabel la Católica era reina de diversos reinos, en la misma figura, pero con diferente sistema administrativo, en diferentes leyes, diferentes componentes. Era reina de Castilla, pero también era señora de Vizcaya. Y también podía ser reina de Galicia, dentro de la misma casuística. Como digo, hasta Fernando VII, a comienzos del siglo XIX, tenían que hacer un rito, es decir, venir al País Vasco y hacer una ruta juradera, que se decía, para jurar esa constitución que eran los fueros, y por eso tengo algo como esto aquí atrás, que era uno de los lugares por donde había que pasar. Esto es en la zona de Morga, en dirección hacia Guernica, que es donde estaba la Casa de Juntas, el Parlamento que tenían los vascos, del que surgía el gobierno foral. Más o menos era un esquema. Y donde había una votación, que era el voto fogueral, que era lo más democrático que había en aquel momento. Evidentemente luego se pensó que eso ya era obsoleto, pero cada tiempo pues tiene lo mejor que pudo ofrecer, y comparado con otras cosas que había en la época, que es lo que en general uno puede comparar, pues era un sistema bastante completo y bastante democrático. Isabel la Católica, la conocida reina en América, porque, como decíamos antes, era la reina en 1492. ¿Tiene algo que ver con los actuales reyes de España? Técnicamente sí, técnicamente no, por aquello de que las monarquías, los linajes de sangre, pues sobre todo hasta recientemente, pues estaban bastante como las luces en un arbolito de Navidad, aunque técnicamente
estamos hablando de dinastías distintas, porque la dinastía de ella luego cambia respecto de un Carlos I y Carlos V, que tenía un linaje ligado más a Flandes, pero claro, tenía también vínculos familiares con Isabel, y luego con los Austrias mayores y luego los Austrias menores. Los mayores serían Carlos y Felipe en el siglo XVI, y luego los Austrias menores serían Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que se llama el hechizado, porque estaba un poquito mal hecho por esta situación de la consanguinidad y defectos físicos, y acabó muriendo sin descendencia. Y ahí se produce la guerra de sucesión, en el que entra Felipe V, que era sobrino nieto de Luis XIV, pero tenían también relación respecto de la monarquía hispánica un poquito lejana, y a partir de ahí entran en funcionamiento los Borbones, que los Borbones tienen relación en cierta medida con el reino de Navarra, porque un Enrique, no segundo como el de la batalla de Pavía, sino Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, el que en torno a 1610 llegó a decir aquello supuestamente de París bien vale una misa, porque los reyes de Navarra, después de la expulsión del territorio peninsular, debido a la connivencia del papado con las conquistas de Castilla, dijeron: al carajo con los católicos, nos hacemos protestantes. Y Enrique era protestante, pero el reino de Francia era católico en París, a pesar de que estaban los hugonotes, que hacían parte, y para consolidar el poder como rey de Francia y de Navarra, las dos cosas, tenía que convertirse, y se convirtió. Y luego el hijo de este Enrique fue Luis XIII, y luego llegará Luis XIV. Por eso los vascos, en cierta medida, cuando se produce esa guerra de sucesión, verán en este Felipe V un candidato que tenía una línea legítima respecto de lo que podía haber sido la propia realidad institucional vasca en el otro lado, con lo cual un rey, pero ese rey era un Borbón. Era un Borbón, y a través de Francia llegarán los Borbones a reinar a España, y de ese linaje de Felipe V es de donde acaba llegando Felipe VI, que es el actual ocupante de Zarzuela. ¿Y el País Vasco en algún momento fue 100% independiente o siempre tuvo una, ¿cómo se dice? Vinculación. Gracias, una vinculación con los diferentes reyes o reinas. Hay periodos en la llamada Edad Media que es complicado, porque hay momentos en el que cosas como, hombre, no sé si conoces la Liga Hanseática, que eran unas ciudades libres que había en la zona del Báltico, Mar del Norte, donde se hacía el comercio. Por eso algunos países querían tener proyección allí, como por ejemplo la presencia de Castilla a través de Flandes. En un momento dado, cuando hay incursiones de piratas, entre comillas, en la zona del Golfo de Vizcaya, el rey de Inglaterra le pide, oye, para estos vascos, que son una gente que me está haciendo aquí cosas que no sé bien cómo tomármelas. Y el rey de Castilla le dijo: no, yo de estos no tengo ni idea, arréglatelas tú con ellos. Había algún vínculo, pero en ese momento, pues entre la libertad que podían tener esta hermandad de las marismas y el hecho de que al final acababan haciendo también tratados internacionales con los ingleses o con los franceses, pues ahí podemos visualizar en parte una situación. Luego tenemos ciertamente lo que es el Reino de Navarra, que es una institucionalidad que fue un reino independiente hasta el 1512, cuando se produce la final invasión del territorio, que era un pueblo de vascones. Incluso un partido como Unión del Pueblo Navarro, que se dicen ser regionalistas, pero son unionistas españoles, en sus estatutos fundacionales del año 1976, dicen que ellos son los auténticos vascones, los de verdad, los de pura cepa.
pero tal vez en el periodo más cercano, la independencia más plena fue en un tiempo trágico, como fue el año 1936-37 en el que cité, en el que se produce el golpe de Estado del 18 de julio del 1936 por Francisco Franco y algunos más. Y dado que desde muy temprano, porque para el 1 de septiembre se corta la conexión con la frontera francesa por Irún, el territorio de la República en la cornisa cantábrica se queda separado físicamente de otros territorios republicanos peninsulares. En esa situación se produce una suerte de independencia, entre comillas, porque aparte del texto constitucional del estatuto, evidentemente hay que hacer cosas en base a lo que la sociedad necesita, con lo cual las capacidades de obrar fueron mucho mayores de lo que la legalidad establecía. Con lo cual, de facto, hay quien llega a decir que fue casi una independencia, aunque no declarada. En ese periodo de 9 meses, prácticamente entre lo que supone el establecimiento del estatuto, ya con una figura jurídica y con un gobierno, con la jura del Endacari el día 7 de octubre de 1936 y la toma de Bilbao en junio de 1937. Año 37. Cuando gobierna Franco, el País Vasco tiene un gobierno que dependía de Madrid. ¿Cómo reacciona el País Vasco en ese momento? Me imagino que habrá un porcentaje que ve a Franco con simpatía y otro porcentaje que, bueno, que está del otro lado. Sí, efectivamente hay un grupo de gente que está en torno a Neguri, que curiosamente es parte del municipio en el que vivo, que es Quecho, en el que había gente de la burguesía que simpatizaba por Madrid, en parte supuestamente por haber hecho negocios con aquellos de allí y haber generado esas riquezas y haber dependido en parte supuestamente del poder político y del conchaveo posterior de lo que había sucedido. Y esto viene desde la época de Sabino Arana, otra personalidad bastante importante, que es la creadora precisamente de esta idea de Partido Nacionalista Vasco, el día 31 de julio de 1895. Pero, más allá de esta situación, evidentemente, esa burguesía que apoya a Franco, pues estará bien representada durante la dictadura. Por ejemplo, estoy pensando en un Esteban Bilbao, que fue presidente de las Cortes franquistas, un José Félix de Lequerica, que fue ministro franquista, y se podrían citar a otras personalidades que tienen raíz vasca, pero que están del lado del régimen franquista, en el lado de los defensores de la libertad, de la búsqueda de la democracia. Cuando se termina la guerra civil, la práctica que viene a ser el día 26 de agosto del año 1937, porque es cuando se produce finalmente el acuerdo de Santoña, que ha tenido bastante literatura y ha sido bastante la manipulación que se ha utilizado de este suceso, se llegará el gobierno vasco en el exilio, porque acabará saliendo de tierra vasca, hacia Barcelona, en Cataluña, y posteriormente, en enero del 39, cuando ya está ocupado el territorio catalán, saldrá el presidente catalán y el presidente vasco por el Pirineo en dirección a un exilio conjunto en Francia. Claro, evidentemente en Francia estarán unos meses, hasta el mayo de 1940, que como todo el mundo sabe, se produce la derrota de todo el reino de Francia, república, lo que sea, da igual, pero cayeron. Tú lo has recordado en bastantes vídeos respecto de cómo Francia fue poco confiable en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se da una circunstancia curiosa, y es que cuando tal vez hubiera podido intentar salir por Dunkerque, pero claro, ahí salieron militares. El Endacari estaba en Bélgica en ese momento, el Endacari Aguirre. Decide tomar la decisión más arriesgada, ir a la boca del lobo. En vez de ir para allá, se fue para allá.
y se metió en Berlín y se vivió durante muchos meses con una identidad falsa proporcionada por un diplomático de Panamá, con las letras la misma, pero en vez de Aguirre Lecube era Álvarez Lastra, con un bigote, unas gafas, ahí camuflado, hasta que finalmente en 1941 pudo salir en dirección hasta Estocolmo y ahí coger un barco en dirección a Sudamérica, terminando en Montevideo. Ahí apareció de nuevo a la vida, después de un viaje transatlántico, en 1941, pasó a Argentina y a partir de ahí pues reinstauró el gobierno vasco en el exilio, en primer lugar en Nueva York, y cuando terminó la guerra para París, es decir, a partir de agosto del 44, cuando ya París es liberada, entonces se vuelve a transmitir el gobierno vasco desde Nueva York a París hasta que se cierra la delegación del gobierno vasco en 1979. El Lehendakari tratará de hacer una oposición, tanto externa como interna, con huelgas como la del 1951, que fue bastante importante, siempre con la idea de que el interior, que se había ido desarrollando, porque claro, la vida tempus fugit, la gente no depende únicamente de los personajes que han ido al exilio y que han tenido cierta importancia, por ejemplo, en Argentina o en Chile. Pedro Basaldúa, que no sé si, yo creo que si no lo conocemos aquí, en Chile y en Argentina, pues tampoco lo conocerán ahora, pero fue un ideólogo político que fue asesor del Lehendakari Aguirre y que tuvo importancia en el desarrollo de ideología en democracia cristiana. Con lo cual ahí hubo vectores de conocimiento y reconocimiento mutuo que creo que perduran, por lo menos en base a las casas vascas, las Euskal Etxea, que siguen estando ahí, el lugar donde hay más casas vascas es en Argentina ahora mismo, a través, creo recordar que no, Nabo es la de Estados Unidos. No recuerdo exactamente cómo es el nombre de la organización que reúne a las casas vascas de Argentina, pero ahí están. Y en 1956, curiosamente, en el 20 aniversario de la proclamación del Lehendakari en Guernica, se hace un recorrido, como es el Congreso Mundial Vasco, el primer Congreso Mundial Vasco, para hacer una especie de descargo de esos 20 años de gobierno, también en el exilio, pero también con relación al interior. Y luego, claro, estamos en una guerra fría, en una guerra mundial ideológica. Y lo mismo que sucedió con Brigadas Rojas, Baader-Meinhof, IRA, todos estos grupos de extrema izquierda que surgieron, existió el surgimiento a través de la interpolación, de que, claro, vives una dictadura, eres joven y buscas que la gente se active, eléctrica, quieres actividad, quieres acción, quieres acabar con el franquismo mañana por la mañana y si es hoy por la tarde, mucho mejor. Y a eso interviene el marxismo-leninismo con una independencia instrumental, estableciendo un grupo de este tipo de gente que tiene mucha fogosidad, pero no tienen claro cuál es el horizonte que puedan querer, y ahí se crea ETA. Que ETA ya desde el primer momento tiene unos líderes que son criptonacionalistas, es decir, dicen ser nacionalistas, pero en realidad son marxistas-leninistas y usan la independencia de manera instrumental para servir a los fines que pueda tener Moscú en ese momento de la Guerra Fría. Bien, para aclarar unas cosas en mi mente, sí. ¿Franco muere en qué año? ¿1970 y...? El 20 de noviembre de 1975. 75. Bien, ¿y ETA es fundada, me dijiste? El 31 de julio de 1959. 59. ¿Qué papel no jugó ETA? No es baladí, porque recuerden que pasó el 1 de enero de 1959 en La Habana. Los barbudos entraban en La Habana ese día, con lo cual era una plataforma, tanto Argelia, Cuba y Vietnam, para ponerse de ejemplo respecto de la lucha antiimperialista, cuando en realidad tenía un esquema de Guerra Fría.
y en ese marasmo es en el que nace ETA. Perfecto. Juan Carlos, como te dije antes, quería hacer un video de 30 minutos como primera parte. Después vamos a hacer otro video continuando a partir de la fundación de ETA. No es que quiera darle tanta importancia a la ETA, pero bueno, jugó un papel importante en los últimos años y el País Vasco lamentablemente era noticia en los informativos, al menos aquí en esta zona de América Latina, porque existía la ETA y porque había terrorismo. Era cuando el País Vasco aparecía en los informativos. Así que el próximo video lo arrancamos ahí, en la creación de ETA. Yo preferiría hablar de otras cosas, pero bueno, como prefieras tú. La historia del propio gobierno vasco y del Lehendakari y del Partido Nacionalista Vasco y la situación del Estatuto del 36 y cómo se gestó y luego ese tránsito por el exilio y cómo se hace el Estatuto del 79 y la institucionalidad que tenemos ahora, yo creo que tal vez tenga mayor trascendencia, sobre todo teniendo en cuenta de que afortunadamente la violencia terrorista desapareció. Otra cosa es el trasfondo ideológico. Perfecto. Que sustentaba el terrorismo y que eso sigue estando ahora presente. Perfecto, entonces vamos a encararlo desde ahí y bueno, cuando tenga que aparecer ETA, aparecerá ETA y si en algún otro momento podemos tener también la posibilidad de hacer un video informando, enseñando sobre cómo se vivió en carne propia el terrorismo en esa zona del mundo, porque te reitero, lamentablemente las noticias que llegaban a Uruguay eran esas, uno asociaba al País Vasco con ETA y está bueno poder ver la otra cara del País Vasco y no asociarlo siempre con lo mismo, así que tenés mucha razón en tu propuesta. Te agradezco por estos ya 32 minutos y nos reencontramos en breve para hacer la segunda parte. Bien, perfecto, pues gracias a los que hayan llegado hasta aquí. Muy bien, a los que llegaron hasta aquí recuerden suscribirse, activar la campanita y vamos a comenzar en el canal a poner algunos videos diferentes y no estar siempre en torno a lo que es, obviamente siempre el centro de este canal va a ser Israel, pero también vamos a ir hablando de otras comunidades para no quedar encerrados siempre en el mismo círculo. Abrazo grande, Juan Carlos. Sí, ciertamente, y recordar que hubo comunidades judías tanto en Balmaseda como en Vitoria, como en la Ribera de Navarra. Así que, con permiso, a Israel Jai.